Yo te pido que abra tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Los que pueden pararse por reverencia a la palabra, párense por favor. Apenas este versículo. Dice así en la santa palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y su nombre se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vamos a leer una vez más. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Tomen sus asientos. Querido Espíritu Santo de Dios, ante tu presencia estamos en esta mañana. Queremos escuchar tu voz, y apenas tu voz, y solamente tu voz. Ministre a través de mi vida y úsame apenas como instrumento en tus manos. Que sea tú el que crezca y que yo mengue. En el nombre de Jesucristo, habla en nuestro corazón y haga conforme tu voluntad. Que tú puedas aplicar, Espíritu Santo de Dios, en nuestros corazones tu palabra y tus verdades en esa mañana. En nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Que Dios les bendiga. Amada iglesia, en esa mañana estamos con la propuesta de traer el verdadero significado de la Navidad. Estamos trabajando los capítulos de Apocalipsis, pero voy a dar una pausa en esa fecha de hoy para hablarmos acerca de la Navidad. Estamos viviendo un tiempo, una época del año, en donde mucha gente habla de la Navidad y en donde se celebra la Navidad. Pero poca gente comprende verdaderamente su real significado. La Navidad es un término latino, nativitas, que significa nacimiento, y también da nombre a la festividad que tenemos en esta época del año, llamada de Navidad. Y obviamente se conmemora en esta época el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesucristo. Cuando estamos hablando de su eternidad, no estamos mencionando nacimiento de un ser eterno, sino que estamos hablando de su encarnación como hombre, como ser humano en esa tierra. Nosotros hemos leído un texto que es un texto que habla del nacimiento y reinado del Mesías, es un texto mesiánico, señalando, apuntando hacia el nacimiento de Cristo. Y nosotros vemos por internet, buscando en las redes sociales, que la cristiandad, la gente cristiana, han sido afectada por muchas ideas o ideologías que buscan poner en la Navidad su origen como pagano. Y de hecho, hay muchos cuentos, quizás también yo podría nombrar de forma más fiel a los términos, que serían algunos mitos acerca de la historia navideña o de la cimentación, digamos, del contexto, del trasfondo de las festividades navideñas. Hay, por ejemplo, y yo voy a citar apenas 2 ejemplos de estas historias para no llenar el tiempo con todas las historietas y los mitos y los cuentos que hablan acerca del origen navideño, del origen de la Navidad. Voy a hablar apenas de 2 que han afectado mayormente a muchos de los cristianos y han puesto a algunos de los cristianos en confusión sin saber si se celebra o si no celebra la Navidad, cómo se debe o cómo no se debe celebrar la Navidad. Algunos dicen que la Navidad es una fiesta de origen celta, en donde se celebran el solsticio. Solsticio es el día más corto del año, en donde el sol no brilla con toda la intensidad por las horas determinadas del día, sino que se acorta el brillo del sol.
y por eso se considera el inicio del año, dando causa a la festividad. En ella se ofrecía, en esta festividad, un cerdo en honor al Frey, dios del mar y dios de la fertilidad, el que controlaba el tiempo y la lluvia. Por tradición, se quemaba un tronco de árbol representando el nacimiento del nuevo sol. Los antiguos celtas creían que el árbol representaba un poder y que ese poder protegía y ayudaba. Los bosques sagrados servían como templo a los germanos. Ese es uno de los cuentos que está muy evidente en la mente de algunos cristianos y no cristianos también, como origen fiel de la Navidad. Vemos eso en algunos libros históricos respecto a la historia de los celtas, pero no se registra con fidelidad cada hecho de los que nosotros vemos en las redes sociales como siendo origen celta. Hay otro origen que ese está más difundido entre la cristiandad y está más difundido en las redes sociales también. Y me veo en la obligación, iglesia, de explicarles cada una de esas cosas y aclarar a la iglesia cómo nosotros los reformados y cómo nosotros los presbiterianos encaramos, vemos, interpretamos la Navidad. El otro cuento, digamos así, este está más para mito, para cuento, que para historia. La Navidad viene de una adoración a Tamuz, alrededor de 2000 años antes de Cristo, el dios Sol, debido a una historia que se contaron por internet y los demás fueron reproduciendo, y yo buscando eso, investigando, no encontré ningún libro que contara esa historia, sino que apenas gente contando y contando y contando historias y historias a través de YouTube y a través de redes sociales, y la gente fomentó como un reproducía la historia del otro sin buscar las fundamentaciones, las cimentaciones, sin buscar las fuentes, iban apenas reproduciendo, y vi eso en idioma español, Latinoamérica, y también vi en portugués, y algunas cosas en inglés también. Pero son cuentos que no tienen una fundamentación histórica registrada. Dicen que ese Tamuz, como considerado el dios del sol, la historia que cuentan es que el hijo de Noé, Can, se casó con una mujer nombrada Semiramis y tuvo un hijo por nombre de Nimrod. Dicho hijo asesinó a su propio padre, Can, y se casó con su madre Semiramis. De ese matrimonio, con su madre esposa, nació a Tamuz. Tamuz aparece muerto sobre un tronco de un árbol seco, y su mamá lo toma y dice que sobre ese tronco nace un pino verde que representaba el renacimiento de Tamuz como el dios Sol. La gente abraza estos cuentos para cimentar la historia de la Navidad como de origen pagano. Según la gente que cuenta esta historia, y lo cuenta a los cristianos como poniendo la cara fea de la Navidad, como diciendo la parte oculta de la Navidad, y bueno, y le va contando. Pero yo fui a investigar a fondo eso. Dicen ellos que los persas, que tenían Nimrod, Tamuz y Semiramis, hacían culto a ese dios Tamuz como dios Sol, y después, por pasar de los siglos, eso es como ellos cuentan, los griegos apenas cambiaron los nombres para Zeus, Afrodita y Eros. Más tarde los egipcios cambiaron también sus nombres para Osiris, Isis y Horus. Después vino los romanos y sacaron la figura de la masculinidad del hombre y pusieron apenas reemplazando Venus y Cupido. Y más tarde, con la conversión de Constantino,
Dicen los que cuentan eso, que los cristianos apenas reemplazaron por María y el niño Jesús. Ahora, la cimentación de esas historias, de esos cuentos, encuéntrase en problemas y en contradicciones en su misma historia. Para que usted tenga una idea, por ejemplo, el imperio persa fue coronado y fue inaugurado por Ciro II cuando éste asume el trono entre 559 hasta 336 a.C. Y en el imperio persa, que dice el cuento, el mito, que nace Nimrod, Tamuz, que es adorado Nimrod, Tamuz y Semiramis. Después dicen que vino los egipcios y cambian los nombres, pero el imperio egipcio, que es considerado el imperio antiguo, sucede en 2686 hasta 2181 a.C. Es un imperio muy anterior a los persas. Después dicen ellos que los griegos vinieron con el imperio y cambiaron para Zeus, Afrodita y Eros, reemplazando a esos dioses. Pero el imperio de los griegos es de 323, cuando Alejandro el Magno toma el trono y reina y gobierna hasta 146 a.C. Es decir, las fechas no tienen sentido con lo que ellos quieren afirmar. Obviamente que nosotros que conocemos la historia de los griegos y la mitología griega, sabemos que Zeus, Afrodita y Eros no tienen nada que ver con este trasfondo de reemplazo de dioses, sino que los mismos griegos tienen su propia mitología, cimentada sobre un mito creado por ellos mismos. No es la intención de los egipcios reemplazar dioses persas, porque los egipcios constituyeron sus mismos dioses en la antigüedad. Entonces esa idea de decir que el cristianismo reemplaza dioses y que en la Navidad nosotros nada más que estamos adorando a un dios llamado Tamuz como dios sol, cuando celebramos la Navidad, estoy hablando de eso de forma muy seria porque quizás algunos de ustedes no sepan, pero hay muchos cristianos que no celebran la Navidad basado en estas redes sociales, en lo que escuchan, en lo que oyen, más de lo que está cimentado en la Escritura o en la verdad. Porque todos esos cuentos, estas historias que que intentan cimentar un origen pagano a la Navidad, en verdad no están de acuerdo con la verdad. Porque apenas con este argumento creo que ya sería suficiente para que nosotros pudiéramos comprender y no dar crédito a lo que escuchamos así por las redes sociales, como aparentemente parece muy fundamentado y muy cimentado. Y ojo, iglesia, porque hay mucha gente que hace lindos videos y es fácil producir un lindo video. Hay gente que busca como si fuera una interpretación fiel, que te muestra con tus ojos. Ahí usted ve imágenes del antiguo Egipto, ve imágenes de Tamuz y de todas esas culturas griegas, persas, romanas y egipcias. Y a ti te parece, puede ser que usted sea engañado si usted no va a fondo buscar la verdad. Por ejemplo, la chica cuando termina de decir el video dice: la Biblia está escrito, y cita Oseas, dijo así Jesucristo, y cita el libro de Oseas. Es decir, Jesucristo no dijo aquello, quien dijo fue el profeta Oseas. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y cita la Escritura y usted queda confundido. Mi intención es aclarar a la iglesia el verdadero sentido y significado de la Navidad. Por ejemplo, en ese video vemos muchas veces cimentaciones falsas. En ese video, uno de los más vistos por los cristianos y que ha confundido a mucha gente, dice que está fundamentado en la Escritura y en un libro de historia que usted puede encontrar en cualquier librería. Ahora, yo busqué ese libro de historia, no dicen el nombre del libro de historia, no te da la fuente, no tiene cimentación, es un
mito. Ahora, incluso los libros de historia usted tiene que mirar y fijarse respecto a de qué se trata. Hay muchos libros que cuentan mitos. Hay muchos libros que está involucrada ahí la persona, de la subjetividad de la persona que es el escritor. Incluso en eso usted tiene que buscar verdaderamente una fuente bastante fiel. Por ejemplo, hay gente que escribe acerca de Constantino, acerca de su conversión, y hay mucha gente que tiene una mirada política, que tiene una mirada totalmente ajena a lo que es la religión y lo que es el cristianismo. Entonces mira hacia la conversión de Constantino meramente de forma política. Hay gente que mira la historia de Lutero meramente de forma política. Si usted va a estudiar derecho, abogacía, va a ver eso. Lutero, Calvino, ellos miran con una mirada totalmente política. No miran con vistas al reino del cielo. Incluso los césares que mataron a los cristianos los veían como una amenaza política a su gobierno y amenaza financiera, económica. Porque ellos predicaban a Cristo y ya los dioses de barro, de plata, de oro que ellos vendían, el comercio se bajaba sus ventas. Entonces, desde una mirada correcta, nosotros podemos tener más cerca la verdad de la Escritura. Aunque no estamos hablando de Escrituras, estamos hablando de libros de historia, pero usted tiene que tener en cuenta que en los libros de historia no todos son fieles al ocurrido, a lo que pasó, sino que tiene que buscar una fuente confiable. Pero tengo otros argumentos en contra de todo eso. En primer lugar, digamos que algunos quieren creer que la Navidad es de origen pagano. Sí, pastor, pero yo encontré un libro acá que habla acerca de eso y de eso y de esto, y creo que es de origen pagano. Hay cristianos que no celebran, la Navidad. Hay cristianos que están totalmente ajenos a la Navidad. Porque hay dos principios fundamentales en la Escritura que nosotros tenemos que tener en cuenta. Son dos principios que se contraponen, se contrarrestan. Uno de ellos es decir, todo lo que no está expresamente escrito en la Biblia es prohibido. Ese es un principio, que no es nuestro principio, que es un principio de muchas iglesias. Y es un principio que yo veo un poco con poco respaldo en la Escritura. Yo veo este principio como un principio más de hombres que bíblico. Y hay otro principio que dice: todo lo que no está prohibido en la Escritura es permitido, desde que no contravenga a toda la Escritura en su conjunto. Ese es nuestro principio de la iglesia presbiteriana. Los que dicen solamente lo que está expresamente escrito es permitido, está escrito en la Biblia para que usted pueda mirar tele, no, entonces prohibido. Usted puede jugar fútbol, está escrito en la Biblia eso, no, es prohibido. Está escrito en la Biblia que usted puede celebrar la Navidad, no, entonces es prohibido. Está escrito en la Biblia que usted puede, qué sé yo, cualquier cosa que usted hace en tu diario vivir, que no esté escrito, ¿no? Está diciendo usar celular, está diciendo un hermano, está diciendo Marcelo, manejar el auto, ¿sí? Eso decía. Lo que no está escrito como permitido, lo que no es permitido explícitamente escrito, es prohibido. Eso es un grupo de cristianos que llevan estos principios. Y para ellos es prohibido como pecado
celebrar la Navidad y muchas otras cosas que nosotros como cristianos hacemos. Para nosotros, lo que no está expresamente prohibido es permitido. Y yo veo respaldo bíblico con eso en capítulo 10 y 14 de Romanos y capítulo 10 de 1 Corintios. Y ya un poquito más adelante vamos a leer eso. Porque Pablo dice acerca de la libertad cristiana. ¿Qué sería la libertad en Cristo? Nuestra libertad en Cristo es la conciencia de aquel que es salvado en Cristo Jesús, vivir alejado del pecado, pero está consciente de que todas las cosas le son lícitas, pero no todas edifican. Yo veo ahí de forma muy clara ese principio en la Escritura. Pablo enseñando a la iglesia a vivir en un mundo pagano. ¿Cómo usted va a vivir en un mundo pagano? Porque el billete que usted trae en el bolsillo para pagar el peaje está la cara de un pagano. El origen del dinero es pagano. Si nosotros vamos a decir no celebramos la Navidad, ese es mi segundo argumento, porque es de origen pagano, entonces, hermanos, quizá usted no puede manejar tu auto, porque el que lo fabricó quizá puede ser que lo haya consagrado a ídolos. Usted no puede usar tu teléfono, yo menos más, porque acá hay una manzanita que está comida, es un símbolo del pecado. Usted no puede quizás usar la ropa que está usando, mucho menos por los colores que lleva. Usted no puede cultuar a Dios, porque al inicio los cultos eran a dioses ajenos. Por esa razón, cuando Dios dijo a Moisés, poniendo los 10 mandamientos en el monte Sinaí, dijo, no adorarás otros dioses, porque la gente adoraba a otros dioses. No puede cultuar a Dios, porque el culto es de origen pagano. Y hay una porción de cosas que puedo pasar la mañana ejemplificando cosas paganas que usted usa en tu diario vivir. Y si nosotros queremos ser coherentes y vamos a decir, si no está escrito en la Escritura es prohibido, y si vamos a decir, si es de origen pagano no debemos hacerlo, estamos metidos en problemas, porque ya nada podemos hacer. Escuché una historia acerca del principio, del origen de la corbata. Es terrible. Le usaban para con una consagración a los muertos y tiene un montón de trasfondo por detrás, un origen pagano. Y somos nosotros los cristianos los que más usamos corbata. Los días de la semana, usted no puede vivir ningún día de la semana. El lunes, martes, son todos consagrados a los ídolos. Usted sabe la historia de los días de la semana. Por los nombres, usted debe saber, son los astros. Y estos astros en la antigua creencia eran dioses. Júpiter, Saturno, Martes, Venus. Usted tiene que vivir el domingo porque fue el día que Jesús resucitó. Si pasa para el lunes, hermano, ya está adorando a un Dios. ¿Será así? Te quiero llevar a 1 Corintios, capítulo 10. Pablo trata ese asunto. ¿Cómo vivir en un mundo pagano siendo cristiano? Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Antes, entonces, quiero decirles algo muy fuerte. Escuchen bien. El evangelio es contracultura. El evangelio donde llega cambia las culturas de adoración de ídolos y te endereza, dirige a adorar al verdadero y único Dios. No estoy diciendo, hermanos, que antes de que nosotros celebrásemos la Navidad cristiana, no había celebraciones a otros dioses. No estoy diciendo eso, porque vemos en los mitos, incluso en la historia celta, que ellos hacían esa clase de adoración celebrando el dios sol o el solsticio.
Estoy diciendo apenas que el evangelio llega a una cultura en donde la gente sirve a otros dioses y dice, no llega prohibiéndote de adorar. No dice, el evangelio no dice, no adores, pare de adorar. No. Esa cultura de adoración es pagana. No. El evangelio llega y dice, usted está adorando, está bien, pero está adorando al Dios mal, al Dios equivocado. Yo te voy a presentar a qué Dios adorar. El evangelio contrarresta a los dioses y la cultura y las costumbres de la gente que lo está haciendo mal. Nosotros podríamos llegar a esa gente que tenía el sol como un Dios y presentarle Malaquías capítulo 4, versículo 2 y decir, nuestro sol es Jesucristo, el verdadero sol, que nacerá el sol de la justicia. Así dice el texto. Nosotros podemos decir a esta gente que cree que ese tronco renace y tiene una fuerza espiritual, podemos decir que Jesús, en Juan capítulo 15, versículo 1, es la vid verdadera. Somos las ramas de ese árbol verdadero que ustedes están adorando como un tronco, como aquel que va quemando. Y ellos ponían fuego en ese tronco para que quemara hasta terminar el día, como una celebración, esperando que venga el nuevo sol. Él es nuestro sol de la justicia. Él es nuestro tronco. Puedo presentar a ellos también Isaías 11:1, que dice, del tronco de Isaí nacerá un rebento, hay otra palabra en castellano que me olvido. Vamos a Isaías 11:1. Isaías 11:1 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, esa palabra que buscaba, retoñará de sus raíces. Cuando la historia esa de Tamuz dice que nació ahí un pino, un vástago sobre un tronco podrido, nosotros podremos contrarrestar diciendo, este vástago es Cristo, no es Tamuz. Entonces el evangelio llega y cambia una cultura, en donde una tribu indígena está sacrificando personas, como yo conté para ustedes otro día, que los aborígenes esos caníbales toman la gente nueva que llega en su tribu y los mata y los come la carne y toma su sangre, porque en el cuento de ellos, en el mito de ellos, habría de venir uno que era hijo de los dioses, a quienes ellos debían matar y comer de la carne y tomar de su sangre, y aquel que mataba, que comía y bebía de la sangre de este hijo de un Dios, viviría eternamente. Entonces cada hombre blanco que llegaba a esa aldea era muerto, era sacrificado, ellos le comían la carne. Ustedes ya escucharon hablar de la historia de los caníbales, una tribu aborígena muy peligrosa en ese sentido. Cuando uno llega, ellos matan y lo comen. Pero tenía esta idea. Pero ¿cómo descubrimos esa idea, pastor? Por un libro escrito por un misionero que fue evangelizado en esta tribu y conoció esta cultura de esa tribu. Y él escribe diciendo que Dios lo libró por una enfermedad que tenía y por muchas otras cosas que no viene al caso ahora contarles. Pero él, narrando su experiencia, dijo que a partir de esa cultura, él dijo, este Dios que ustedes esperan, este Hijo de Dios, que ustedes esperan comer la carne y tomar la sangre y vivir eternamente, Él ya vino. Y otra tribu lo mató, lo asesinó y comió su carne y bebió su sangre. Y yo vine a traer para ustedes la carne y la sangre de ese Hijo de Dios que te da vida eterna. No nos dijo, no, ustedes están totalmente equivocados. Contrarrestó. Si nosotros llegamos con esta idea de decir que por qué esta cultura
Imagina que llegamos 100 años después que esta tribu está toda evangelizada, llegamos y decimos, no, para, ustedes toman la Santa Cena. Acá en esta tribu toman la Santa Cena. Sí, tomamos. Pero un viejo que no se convirtió llega y dice, nosotros tomamos porque nosotros tenemos un origen de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que matamos a aquellos que llegan hasta encontrarnos el Hijo de Dios para comer. Esta celebración es de origen pagano, es de ese origen. ¿Está cierto eso? No, está mal. No tiene ese origen la celebración de la cena, porque la celebración de la cena es un mismo mandamiento del Señor Jesucristo, y ese misionero plantó esta cultura aprovechando de lo que ellos ya tenían de cultura anterior, reemplazando las costumbres contrarias a la Escritura y presentándoles la cultura bíblica, como adorar el verdadero Dios. Y con esto nosotros miramos cantidades de historias que dicen ser la cimentación de la Navidad, pero que no tiene ese sentido, porque nosotros leímos ya esta mañana el capítulo 2 de San Lucas, en donde vimos los ángeles del cielo y las huestes celestiales adorando y alabando a Dios porque había nacido Jesucristo. Si el cielo celebra el nacimiento de Jesucristo, y la palabra Navidad significa apenas nacimiento, pero ¿qué nacimiento? No es de Tamuz, no es del solsticio, no es el nacimiento del sol, del nuevo, no, es el nacimiento del sol de justicia de Jesucristo, de la estrella de la mañana. Es ese nacimiento que nosotros celebramos, el nacimiento de Jesucristo, el significado de la verdadera Navidad. Yendo a capítulo 10 de 1 Corintios, aprendemos algo importante respecto a cómo administrar esas culturas paganas envueltos del Evangelio de Jesucristo. El versículo 23, que dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo, versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Regrese capítulo 8. Quería saltar estas partes, pero para que usted comprenda es necesario. Capítulo 8, versículo 1 dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no todos tienen este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Escuchen bien eso.
Pablo está diciendo, ¿qué son los ídolos? Está sacrificado a ídolos. ¿Qué? No hay otro Dios, sino uno. ¿Qué trasfondo trae acá? Todos los animales que eran muertos, que eran sacrificados para la carnicería de la ciudad de Corinto, eran ofrecidas en un templo pagano. El culto a César y a los dioses paganos ahí en Corinto era muy presente. Entonces, al matar al animal, al sacrificarlo, ahí ya era consagrado a los ídolos y era destinado a los sacerdotes de los ídolos, a los templos, a los césares. Y lo que sobraba, como ellos no usaban toda la carne, lo que sobraba de esa carne, ellos distribuían a las carnicerías para vender a la gente. Pero ya estaba sacrificado a los ídolos. Y la gente pregunta a Pablo acá 3 cosas, desde capítulo 8 hasta el 10. Y Pablo llega a contestar el 10 en donde estamos leyendo el versículo 25. Pregunta, Pablo, ¿yo puedo ir a una fiesta pagana? Recuerda que estamos estudiando la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, en donde la gente se encurvaba ante las fiestas de los césares, de los dioses ajenos al Dios único, y comían cosas sacrificadas a los ídolos, y Dios condena a esas iglesias de Apocalipsis. ¿Se recuerda eso? Acá la gente tiene esa duda, y Pablo dice, y la duda primera es, ¿yo puedo ir a un templo pagano, a una fiesta y comer carne? Y Pablo contesta, no puedes, porque está adorando a ese ídolo. Y yo puedo ir a la casa de un impío que me invite, que es amigo mío, y puedo participar ahí con él de esta comida, de esta carne. Sabemos que la carne es sacrificada también, porque toda carne que es comprada en la carnicería es una carne sacrificada. Él dice, sí y no. Si tú vas a la casa de tu amigo y come libremente sin preguntar nada. Ahora, si te dicen que eso es sacrificado, estamos comiendo en adoración a ese Dios, no lo coma. Por causa de la conciencia del otro, no por causa de la tuya. Porque usted sabe que el ídolo no es nada. Pero no lo coma porque está compartiendo con él de una adoración falsa. ¿Y puedo comprar carne en la carnicería y llevar a mi casa y hacer para mi familia comer? Dice, sí. No es nada los ídolos. Pueden comer tranquilo, compre su carne y no pregunte nada a la carnicería. Si usted regresa conmigo al capítulo 10, usted va a ver que Pablo está contestando estas preguntas. Versículo 25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo está enseñando a nosotros a vivirmos en un mundo pagano. ¿Podemos participar de fiestas paganas y hacer las fiestas paganas? No, pero la Navidad no se trata de una fiesta pagana. La Navidad se trata de una fiesta de nacimiento y celebración de Jesucristo, el Hijo de Dios, en verdad, su encarnación. A veces la gente se confunde y se equivoca y se olvida del verdadero significado de la Navidad. Y pone el Papá Noel o Santa Claus, como se dice en Estados Unidos, como la persona, el personaje más importante de la Navidad. Entonces los chicos creen que es un ser viejito omnipresente, porque está en todos los hogares al mismo tiempo a la vez, y que en una bolsita comprende regalos para toda la gente. Si usted no sabe, el personaje navideño ese, la Santa Claus o Papá Noel, fue un personaje real. San Nicolás, en la Edad Media, en la Iglesia Católica, lo canonizó, lo puso como un santo de la Iglesia Católica.
Porque de hecho era un hombre que regalaba a los chicos mientras dormían, le daba regalo a esos chicos más necesitados. Y en las noches de 25 de diciembre ese hombre distribuía regalos. Pero la gente fue tomando esa costumbre y metiendo el Papá Noel, y esto es cosa reciente, metiendo el Papá Noel medio a la Navidad. Como vemos un montón de otras cosas veniendo para ofuscar, para quitarle la gloria del verdadero significado de la Navidad. Y ese personaje está ocupando el lugar de Cristo en el corazón de los niños, porque Él es nuestro verdadero regalo. Si nosotros volvemos al texto inicial que leímos, el texto dice: porque un niño es nacido, hijo nos es dado. Estamos hablando de la humanidad de Cristo. Estamos hablando de un regalo entregado por Dios. Si hijo nos es dado, ese hijo ya existía. Él es nacido, estamos hablando ahí de su forma natural, de su humanidad. Y cuando dice, y el principado sobre su hombro, estamos hablando de su gobierno espiritual, estamos hablando de su autoridad como Dios. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Esta palabra, ese término Padre eterno, en el hebreo no es padre, porque no había esa palabra padre, no se consideraba, no se aplicaba a Dios. Apenas tenemos la palabra eterno, el eterno. Así era llamado Dios en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos ahí la magnificencia de Dios, la gloria de Cristo. Y quiero llamar la atención, hermanos, para decirles que la Navidad existía antes de los tiempos eternos. Así como tú fuiste elegido por Dios antes de la fundación del mundo, como el Cordero fue muerto antes de la fundación del mundo, como está escrito en Apocalipsis. Este Cordero que fue muerto antes de la fundación del mundo, tuvo que nacer antes de la fundación del mundo. ¿Qué estoy diciendo con eso, pastor? Estoy diciendo que Cristo es eterno, pero su encarnación ya estaba predeterminada, predestinada, su nacimiento como su muerte antes de la fundación del mundo. Así que la Navidad existe, la celebración por el cielo, el gozo en el cielo por venir Cristo en la encarnación para morir por nuestros pecados, existe antes de cualquier historia pagana o mito. Celebramos la Navidad para adorar a Dios, para glorificar a Cristo y celebrar su encarnación. Porque ya está mismo en el primer siglo, donde estaba todo fresquito ahí, aún estaba la iglesia primitiva, pero los que habían caminado con Cristo, la mayoría de los apóstoles habían muerto. Ahí mismo, en el inicio de la iglesia primitiva, ya empezaron a decir que Cristo no vino de forma corpórea a la tierra, que Cristo no había encarnado, que Jesús no era la encarnación de un Dios. Empezaron esas doctrinas ahí después que fueron muertos algunos. Por eso el apóstol Juan, que viejito, fue el último a morir, viejito, escribió diciendo: aquel que dice que Cristo no vino en carne, es el anticristo. Es el anticristo. Y muchos anticristos ya están entre nosotros. Juan está diciendo: hay algunos que están diciendo que Cristo no vino en carne. Y aquel que dice eso es el anticristo. Entonces vemos en ese texto maravilloso que leímos, esa encarnación maravillosa de Jesucristo para nuestra salvación. Yo quiero cerrar declarando a la iglesia que nosotros como presbiterianos, como iglesia reformada, sí, celebramos la Navidad, pero celebramos con el significado real y correcto. Nosotros celebramos contrarrestando cualquier otra cultura que venga a adorar a otro Dios.
Nosotros celebramos la Navidad como cultuamos a Dios. No cultuamos a Dios porque el culto es de origen pagano. Cultuamos a Dios contrarrestando los cultos a los dioses ajenos, extraños. Ahora, si no fue eso mismo que hizo Pablo cuando predicó en el capítulo 17 de Hechos, en el Areópago, diciendo: yo estuve caminando por donde ustedes tienen sus ídolos y vi un cartel diciendo: al Dios desconocido. Es este Dios que yo predico. Pablo llega a la cultura, confronta la cultura, presentando el verdadero Dios a aquella gente que adoraba dioses de todas maneras. Entonces nosotros como iglesia contrarrestamos las ideas del mundo, viviendo y celebrando tanto el nacimiento como la muerte de Cristo, pero teniendo el verdadero sentido y significado de la Navidad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que este quede clarito en tu corazón. Y muchas otras cosas tenía que hablar, como el significado del árbol de la Navidad y un poco más acerca de Papá Noel. Y hay muchas cosas, pero ustedes busquen, profundicen, estudien un poco más. Amén.